en el libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 5. Y del capítulo 5 vamos a estar leyendo desde el verso 25 de Efesios, donde dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oramos. Mi amado Señor, rogamos que tu bendición sea en esta noche sobre nuestras vidas, iluminando tú los ojos de nuestro entendimiento, abriendo nuestro sentido para entender y para comprender tu perfecta voluntad. Venga tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo. Llene nuestros corazones y nos inundes de tu luz. Mi amado Señor, da tu bendición en todas las cosas, reprende toda operación del maligno, satánica y diabólica en el nombre de Jesús, y abundante gracia sea dada sobre de tu pueblo. Muchas gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria a Dios. Voy a leer de vuelta el verso 25 de Efesios 5, donde dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y nosotros hemos estado viendo cómo es que en el libro de Apocalipsis hubo una alegría en el cielo y decían, gozaos y alegraos, porque son venidas, han llegado las bodas del Cordero. Entonces hablamos de las bodas del Cordero y que para esas bodas siempre tiene que haber una preparación, y nosotros miramos en la palabra del Señor cómo es que el apóstol Pablo, a él le fue asignado la preparación de la esposa, la preparación de la mujer del Cordero. Por eso él decía que ojalá me toleren un poco mi locura, porque yo lo celo con celo de Dios, porque temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de cómo servir al Señor con sinceridad. Se han extraviado, entonces lo saquen del servicio como tienen que servir al Señor, con pureza y sinceridad, y lo lleven, el maligno lo extravían de ser sincero para con el Señor, para con el Evangelio. Entonces el maligno los engañe, el maligno con su astucia los desvíe para otro lado, y en vez de consagrarse para el Señor, sean hombres y mujeres que no se consagran y que viven una vida común, una vida natural de un hombre natural. Por eso el apóstol Pablo, a él le fue dado el preparar a la iglesia, y él decía, aunque a ustedes yo le parezca un viejo loco, diríamos así, por las cosas que le digo, pero lo que yo le estoy diciendo es la verdad de Dios. Porque quiero presentarlo a ustedes delante del Señor como una virgen pura para Él, algo que está preparado. Por eso decimos el celo del apóstol Pablo para preparar a los que habían creído que la iglesia, prepararlo para la venida del Señor, como una esposa que se prepara para el casamiento. Por eso hemos leído
gocémonos y alegrémonos son venidas. Quiere decir que ya está a la puerta la boda del Cordero y a su esposa se le fue concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Entonces, ¿cómo van a saber las acciones que tienen que hacer si no hay quien les enseñe? ¿Cómo van a saber las cosas que no deben hacer si no hay quien les enseñe? Por eso hemos estado viendo cómo es que el apóstol Pablo, él mostraba el camino de la bendición, cómo haciendo lo bueno se va abriendo las puertas de la bendición del Señor, y cómo haciendo lo malo se van cerrando las puertas de la bendición del Señor, y las acciones tienen después un suceso que ocurre. Cada acción tiene luego un suceso que ocurre. Si hace cosas malas, tienen sucesos malos. Y si hacen cosas buenas, tienen sucesos buenos. Entonces el apóstol Pablo iluminó los ojos del entendimiento, mostrándole, ustedes han resucitado con Cristo. No son los mismos que eran antes, cuando no tenían a Cristo. Era una cosa, pero ustedes han resucitado con Cristo. Con Cristo han sido crucificados, han sido muertos, han sido sepultados. Y ahora lo que tienen que hacer como hombres y mujeres resucitados para Dios, tienen que poner la mira en las cosas que son de arriba. Tienen que poner la mira en cosas espirituales, porque ustedes han sido llamados para alcanzar cosas espirituales que los hombres naturales no la pueden alcanzar. Cosas espirituales que Cristo ganó para la iglesia. Él las ganó. No solo que las ganó, sino que subiendo a lo alto, dice, dio dones a los hombres. Entonces nosotros hablamos cómo es que el apóstol Pablo a los corintios le dice, le muestra las bendiciones espirituales que hay, le habla de bendiciones, de dones espirituales, le habla de ministerios espirituales, le habla de operaciones espirituales, todas cosas que pertenecen al Espíritu de Dios. Y dijimos, dentro de dones, una variedad de dones. Dentro de ministerio, una variedad de ministerio, y dentro de operaciones, una variedad de operaciones, todas cosas dadas para la iglesia, para que la iglesia sea adornada con dones, ministerios y operaciones, adornada, de tal manera que si alguien viene a la iglesia y entra, confiesa, verdaderamente Dios está en este lugar. Verdaderamente Dios está en este lugar. Entonces el apóstol Pablo, él es el encargado de guiar a la iglesia por los caminos rectos del Señor y de mostrarle el camino de la santificación, porque en el Evangelio es un camino de santificación por el Espíritu Santo de Dios, un camino de perfeccionamiento por el Espíritu Santo de Dios, y Dios es el que abre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros vayamos haciendo la voluntad de Dios. Nosotros leímos en este pasaje, el libro de Efesios, capítulo 5, verso 25, cómo es que el apóstol Pablo dice del Señor. Él dice, Cristo amó a la iglesia, la amó. Dice, Cristo amó a la iglesia. Esa palabra iglesia, porque vamos a ver a quién amó. A quién amó y quién era la iglesia y quién es la esposa. Porque luego vamos a estar viendo cómo es que también el ángel lo lleva a Juan en una visión y le dice, ven, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y yo vi que descendía una ciudad, Santa Jerusalén del cielo. Entonces muestra la esposa del Cordero, la ciudad Jerusalén que desciende. Entonces vamos a llegar ya luego a entender esas cosas, pero primeramente vamos a ir a la preparación de la iglesia. ¿Cómo es que el apóstol Pablo, a él le fue dada esta misión de preparar a la iglesia? Es decir, de preparar a los que iban creyendo, que es lo que dice en el capítulo 4, verso 11 de Efesios, y él mismo constituyó. Y luego dice, ¿para qué? Para el perfeccionamiento de los santos.
y nosotros hemos estado viendo hacia dónde Dios nos quiere llevar en su propósito, alcanzar la imagen de Cristo, es decir, hemos sido llamados para alcanzar la imagen de Cristo, y de ahí es un proceso en la manifestación de una vida espiritual perfecta que hemos recibido en un cuerpo natural donde vamos nosotros, diríamos así, dominando, gobernando nuestra naturaleza humana para ponerla al servicio del Señor. Que así como antes poníamos nuestros miembros para la malicia, la maldad, la iniquidad, ahora nosotros ponemos nuestros miembros para la justicia. ¿Y cómo aprendemos a poner nuestros miembros para la justicia? Mediante la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía: ojalá ustedes me toleren mi locura, porque para el hombre natural es locura lo que el apóstol Pablo decía. Las enseñanzas del apóstol Pablo son locura, porque nosotros solo queremos la bendición, que el Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que Dios nos llene la billetera, que nos dé auto, que nos dé casa, nos dé terreno, gloria a Dios. Ese es el Dios que nosotros queremos. Es verdad que Dios da todas esas cosas, pero también Dios prepara a los que son suyos, los prepara porque se tienen que vestir de lino fino y resplandeciente. Se tienen que vestir. Entonces al apóstol Pablo le fue dado este trabajo de presentar a la iglesia como una virgen pura para él. Y de ahí el cuidado y la enseñanza que nosotros hemos estado viendo del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es iglesia? Dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa asamblea, significa congregación, significa grupo de creyentes. Eso significa asamblea, congregación, grupo de creyentes. Entonces dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Entonces nosotros miramos cómo es la santificación del creyente, cómo es que la santificación tiene que ver con la muerte de Cristo, porque nosotros estábamos muertos en delito y en pecado, y su muerte, la muerte de Cristo trajo el perdón. Cuando nosotros somos perdonados es porque somos santificados. Trajo el Señor el perdón sobre nuestras vidas, y luego hemos estado viendo en su muerte el perdón, y en su resurrección trajo la justificación. Pero acá dice así, se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Entonces, ¿cómo fue santificada? Por la muerte de Cristo. Su muerte trajo el perdón, trajo para nosotros la santificación. Y luego dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es purificar? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Purificar es quitar de una cosa lo malo, lo que es extraño o inútil, para dejarla pura. Eso es purificar. Entonces, ¿qué es lo que purifica? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Necesitamos oír la voz de Dios, porque mediante la voz de Dios, mediante lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, mediante la palabra de Dios, se produce una limpieza, se produce un lavamiento, dice una purificación. Habiéndola purificado, dice, por el lavamiento del agua por la palabra de Dios. A los discípulos les fue dicho, vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Entonces ellos eran discípulos, no eran creyentes, simplemente que creían, escuchaban y luego seguían haciendo lo mismo. No, el discípulo escucha, practica, comprueba y sigue una vida de perfeccionamiento. Por eso Jesús les dijo así, vosotros ya estáis limpios por las palabras que yo os he hablado. Entonces, ¿qué es lo que produce la purificación? La palabra de Dios purifica, la palabra de Dios.
La palabra de Dios prepara al hombre que ha creído y lo va fusionando en una sola cosa, en el Espíritu de Dios, de tal manera que luego ya no sea más él, sino que sea Cristo dentro de él dirigiendo y gobernando su vida. El gobierno de Dios en la vida de la persona. Por eso Pablo decía así, ya no soy yo, él dice, es el Señor en mí. Yo no hago lo que yo quiero, hago lo que el Señor quiere que yo haga. Si el Espíritu me dice que vaya, yo voy. Y si el Espíritu me dice que no vaya, yo no voy. Si me dice que predique, predico. Y si me dice que no predique, entonces no predico. Y alguien me puede decir, ¿cómo no va a predicar si él ya lo mandó? Bueno, porque si el Espíritu dice que no vaya a tal lugar a predicar, yo no voy porque él me dice que no vaya. Él es Dios, no yo. Él me gobierna a mí, no yo a él. Él gobierna la vida del creyente, de aquellos que se entregan en sus manos y quieren hacer su perfecta voluntad, que tienen una comunión constante con Él y el Espíritu de Dios los va llevando. Entonces, ¿qué dice la Biblia que hizo Cristo? Primero dice, Cristo amó a la iglesia y luego que la amó, dice, se entregó. Porque el amar tiene que ver con entrega. Entonces, amó a la iglesia y por causa de la iglesia se entregó por ella. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Para qué murió? Para santificarla. ¿Y qué más hizo el Señor? La purificó mediante el lavamiento del agua por la palabra de Dios, mediante la enseñanza. Nosotros sabemos que está mal robar. La persona que no tiene a Cristo sabe que está mal robar, sabe que no está bien robar, pero ellos roban y si se puede, robamos, dicen. Si se puede, robamos. No está bien robar, pero si se puede, robamos. Sin embargo, el creyente que sabe también que no está bien robar, él ve que su Señor dice no robará. Entonces, como su Señor dice no robará, entonces él ya no roba más. El que no tiene a Cristo dice, bueno, sí, no hay que robar, pero si puedo, bueno, meto la mano y robo. Sin embargo, el que ha creído es diferente. Él sabe, como el del mundo, que no se debe de robar, pero él conoce la voz de su Señor que le dice, no robará su Señor. Entonces él no mete la mano porque dice, no, si mi Señor dice que no robe, yo no robo. Es decir, un sometimiento total al Señor. Es la purificación. Antes robaba, por eso dice, el que hurtaba no hurte más, antes trabaje con sus manos, dice, para ayudar a aquellos que necesiten. Entonces eso es la purificación. Antes robaba, ahora no roba. Antes mentía, ahora no miente. Antes engañaba, ahora no engaña. Entonces así es la purificación. Nuestra vida se va purificando mediante la palabra de Dios a causa de lo que nosotros somos, de lo que somos. Por eso Pablo le decía a la iglesia, ustedes resucitaron con Cristo. Ustedes son una nueva creación. Dios ha hecho en ustedes algo nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es para ustedes. Las cosas viejas ya pasaron. Dios tiene cosas nuevas preparadas para todos ustedes. Tiene un nuevo camino vivo y eficaz. Tiene una nueva senda. Tiene una nueva manera de vivir, de mirar, de oír, de actuar. Una nueva manera de operar en medio del mundo. Cristo tiene una nueva manera. Es decir, la vida nueva que a nosotros el Señor nos ha dado. Por eso hemos estado viendo lo que ocurre en el bautismo. Todos los que hemos sido bautizados, dice, hemos sido bautizados en su muerte, es decir, como Cristo, Él fue crucificado, muerto y sepultado, nosotros también somos crucificados con Él, muerto y sepultado, para resucitar juntamente con Él en una vida nueva. Ya no somos más lo que éramos antes. Y de ahí, la vida nueva recibida, la transformación y el cambio. Como ya no somos más lo de antes, sino que somos una nueva creación, ahora aprendemos de Dios lo que debemos hacer y aprendemos de Dios lo que no debemos hacer. Lo aprendemos del Señor. Es el lavamiento del agua por la palabra de Dios, como dice la Escritura. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola
purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Entonces, ¿por dónde viene la purificación? En el lavamiento del agua por la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Tiene que ver con la enseñanza, con las doctrinas. Las doctrinas que a nosotros nos han sido entregadas es para justamente prepararnos por lo que nosotros somos. Nos va llevando a alcanzar la imagen de Cristo, a ser como Él, para que como Él se manifestó en este mundo, haciendo bienes, sanando a los enfermos, librando a los oprimidos del diablo, así también cada uno de nosotros nos manifestemos en este mundo. Porque somos llamados a alcanzar la imagen de Él. Somos llamados a ser como Él. Ese es nuestro supremo llamamiento. Y de ahí surgen las acciones justas de los santos y de ahí surge las vestimentas de la esposa, la mujer del Cordero. De ahí surge. Entonces dice, Cristo amó a la iglesia, eclesia en griego, asamblea, congregación, grupo de creyentes. Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, dice, a fin, ¿por qué Cristo la santificó? ¿Por qué Cristo la purificó? Luego dice, a fin de presentársela a sí mismo. ¿A quién se la presenta primero? A sí mismo. Por eso la Biblia habla del arrebatamiento, habla de cuando venga Cristo, Él no va a descender primeramente a esta tierra, sino que nosotros de esta tierra y subiremos al aire a encontrarnos con Él en el aire, porque Él vendrá a buscarse a sí mismo. Él a sí mismo se va a venir a buscar y para llevarnos y presentarnos al Padre. Ese va a ser un día glorioso, el día de la venida del Señor, cuando se escuche trompeta, porque se oirá trompeta, dice, y el Señor con voz de arcángel, con voz potente, dice, va a pronunciar y los muertos en Cristo resucitarán primero. Serán más los muertos en Cristo que los vivos. Porque los vivos será de la generación cuando venga, pero los muertos en Cristo son desde el día que el Señor murió dando su vida por los hombres y de ahí empezaron a partir los creyentes. ¿Sabe la cantidad de resucitados que se levantarán? Miles y miles de personas que han sido salvas, mucho más de lo que estemos en vida y juntos iremos a encontrarnos con el Señor. Porque Él nos tiene que llevar al Padre, ahí es donde se hace la fiesta. Y ahí es donde entramos a ser parte de lo que es la esposa, la mujer del Cordero, que es lo que nosotros vamos a estar viendo, lo que dice en el libro de Apocalipsis. Entonces, la palabra del Señor dice así, en Apocalipsis capítulo 21, verso 9, dice así, entonces vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, llena de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Entonces dice, ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Entonces vio la ciudad. Ahora, nosotros leímos que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo. Porque esta iglesia, este grupo, diríamos así, de creyentes salvos en su venida, su lugar es justamente en el lugar de la ciudad Jerusalén que desciende del cielo, que es la esposa. Entonces, los creyentes son parte de esa ciudad que es la esposa, donde disfrutaremos todo lo que hemos creído de la presencia del Señor. A esa ciudad no entra cualquiera. A esa ciudad van a entrar solo los que están escritos su nombre en el libro del Cordero.
Y esa ciudad se asienta en una tierra, en la tierra nueva, en el cielo nuevo y tierra nueva que Dios nos da. Y la Biblia dice, los reyes de la tierra vendrán y traerán a Él, dice, toda su gloria al Señor que gobierna toda la tierra. Por eso es que el apóstol Pablo, él estaba preocupado por la iglesia, para que no vivan una vida común, para que vivan una vida espiritual, para que no se manejen como los hombres, en el pensamiento de los hombres, sino que se manejen en el pensamiento del Señor, porque a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, las acciones justas de los santos. Volvemos a leerlo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo tiene que amar? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, Él la santificó, la lavó por la palabra de Dios, por eso es que la iglesia del Señor no tiene ni mancha ni arruga, porque Él la santificó y Él la lavó por el agua de la palabra de Dios, y esta iglesia, la iglesia del Señor, es santa y sin mancha, y es una iglesia gloriosa. No solamente que es una iglesia gloriosa la que se va, sino es una iglesia gloriosa la que se muestra a los ojos de los hombres, hombres y mujeres que han creído, lavados por la sangre de Jesucristo, santificados y limpiados por la palabra de Dios, muestran una vida, la vida que Dios quería para los hombres, a los ojos de todos los hombres. Y todos los hombres lo ven porque ellos brillan como luminares del firmamento. Sus obras justas, su manera de ser, su manera de actuar, su manera de obrar, todo produce un brillo espiritual que los hombres se asombran. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que vuelan como paloma a la ventana? Su Señor vino a buscarlos y ellos fueron arrebatados al cielo para irse con Él. Ah, la iglesia del Señor, la iglesia del Señor. Por eso el apóstol Pablo habla a la congregación en Colosenses capítulo 3, verso 12, diciendo lo siguiente a los que han creído. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, como lo que son, escogidos para alcanzar la ciudad celestial, escogido para alcanzar la imagen de Cristo, escogido para ser purificado, escogido para ser santificado, escogido para que se vistan como lo que son, escogidos de Dios, hombres y mujeres que son llamados por Dios para manifestar una vida espiritual que el hombre natural no lo puede hacer. Entonces dice el apóstol, vestíos pues como escogido de Dios. No le dice al hombre carnal, dijimos, el hombre carnal, él se enoja con las enseñanzas del apóstol Pablo, pero el hombre espiritual no. El hombre espiritual se goza porque en el espíritu entiende que eso es así. En el espíritu comprende que esa es la voluntad de Dios, entonces él no se enfada, no se enoja, se pone contento y él dice sí, amén, a lo que el espíritu habla y dice a la iglesia. Aunque los carnales se enojen, pero el hombre espiritual dice sí, amén, porque sabe que esto es así. Entonces dice el apóstol, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra de otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, ¿por qué Pablo dice estas cosas? Porque ya habéis sido santificados con la muerte de Cristo. Y porque ya habéis sido purificados con la palabra de Dios. Lavados en el lavacro del agua por la palabra de Dios.
porque ya habéis sido transformados. Por lo tanto, buscad las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amemos al Señor, y como Él se entregó, también entreguemos nuestra vida al servicio del Señor. Amén, hermano. Cerramos los ojos y oramos delante del Señor. Cierre sus ojos. Él nos ha santificado mediante su muerte, nos ha purificado por su palabra y prepara nuestro corazón para hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo.